La opinión Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Nos vamos a enlazar también vía telefónica y también a través de la televisión de la señal de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, con mi querida diputada, doctora en Derecho, Betty Marmolejo, para hablar de un tema que además me parece importante y que tiene que ver justamente con esto que se conoce en la historia académica jurídica de la teoría de las generaciones en derechos humanos. Los derechos civiles y políticos, hay que apuntarlos, hay que referirlos. Los derechos económicos, sociales y culturales en segunda instancia, y tercero, también los derechos colectivos o de solidaridad, que tienen que ver con la cuestión social, y que obviamente tenemos que contemplar esta misma perspectiva que en nuestro país, más o menos 40 años. Mi querida Betty Marmolejo, que te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo te va? Muy buenos días, y que tenemos que aprender y conocer gracias a las colaboraciones que haces a través de este espacio informativo. Betty, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, Aurelio, muy buenos días, con el gusto de saludarte. En primera instancia, un abrazo a todos los radioescuchas. Gracias. Por este día de la amistad, del amor. Y bueno, hablamos de los derechos humanos en lo que tiene que ver con sus generaciones, o como se le conoce, como bien lo señalas, académicamente, que es una forma de identificar y de clasificar a los derechos humanos, su evolución en la historia, y es información obviamente que las personas debemos de conocer. Así es, Betty, y que de repente además nosotros tenemos que entender en este entramado lo que particularmente puede significar la esencia fundamental de los derechos humanos. ¿Por dónde debemos empezar para considerar y para comprender justamente derechos humanos y esta visión generacional que también debe servir para que podamos no solamente conocerlos, sino también pues hacerlos valer todos los días, mi querida Betty Marmolejo? Sí, esta clasificación tiene que ver con dos enfoques. Uno, que es el histórico, y que es en el cual se toma en cuenta la protección progresiva de estos derechos humanos conforme al tiempo que estamos viviendo, y la otra, que es el enfoque basado en la jerarquía, que es la que nos ayuda a distinguir los derechos esenciales y los derechos complementarios. Bien lo señalabas tú, existen 3 generaciones identificadas, hay quien ya habla de una cuarta incluso. La primera es aquella que se refiere justamente a los derechos cívicos, a los derechos civiles y políticos de las personas, y tenemos ejemplos como son la libertad de tránsito, la libertad para participar en los temas de orden público, el derecho al reconocimiento de la personalidad, el derecho a ser electo, el derecho al voto. Esos son el reconocimiento de la personalidad, son derechos de esta primer generación. Y bueno, tienen que ver justamente con estos derechos base, estos derechos irrenunciables, y estas libertades fundamentales también. La segunda tiene que ver con, como bien lo señalabas también, con los derechos económicos, sociales y culturales, y pues que tienen que ver con esa posibilidad que tenemos las personas para pues acceder a los bienes y servicios que nos permitan tener una vida digna, y pues me refiero a derechos humanos como el salario justo, el trabajo, la libre asociación, la libertad cultural, que es la libertad de pensamiento también. Estos son los derechos de segunda generación, también los relacionados con el medio ambiente y la protección. Y bueno, en la tercera generación encontramos estos derechos que tienen que ver con los pueblos y la solidaridad, como bien lo comentas, y tenemos ejemplos para entenderlos como la libre autodeterminación, la independencia económica, la propiedad, la coexistencia pacífica, la seguridad. Y bueno, en esta cuarta generación de la que últimamente también se habla, estamos ya identificando derechos nuevos, como son los que tienen que ver con la era digital, la era de la información, y pues que esto también está enfocado a la privacidad de datos, a la libertad de expresión, y bueno, todos estos temas que se van complementando conforme los tiempos que estamos viviendo.
van consolidando por lo menos en esa misma propuesta. Yo estoy apuntando además, mi querida maestra Betty Marmolejo, obviamente pues sobre esta misma visión, 1, 2, 3, que ya lo señalabas puntualmente, y la cuarta etapa, digamos, de los derechos en esta era digital, que tiene que ver con la privacidad, con la seguridad de datos personales, temas que hoy están en el tintero, que están sobre la mesa de discusión, de análisis también jurídico. Y te pregunto, en la perspectiva de las reformas que está proponiendo ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, recientemente además ya puesta sobre la mesa de los diputados a nivel federal, ¿existe también la posibilidad de discutir, de analizar, de revisar pues esta incidencia que pueden tener los derechos humanos, por lo menos en la vida social, política, pública, económica, cultural, digital en nuestro país, mi querida Betty Marmolejo? Todas las autoridades estamos obligadas, mandatadas a tener este enfoque de derechos humanos en los trabajos que realicemos, y por supuesto que cualquier iniciativa debe de incluir esta perspectiva. En este caso, pues también derivado de la reforma constitucional del 2011, que nos señala esta obligación para promover, para proteger y para difundir los derechos humanos. Y que obviamente se vuelven en tú lo has comentado de manera importante, pues una esencia social que debemos conocer institucionalmente también, y de la misma forma hacer que el sistema social, político, cultural, económico pueda funcionar con esta visión, con esta perspectiva que tiene que ver con los derechos humanos como una de los aspectos o de las áreas importantes para, pues no sé si esté en lo correcto, tú me corregirás finalmente, Betty Marmolejo, para que haya esta justicia social con este enfoque de los derechos humanos y que al mismo tiempo permita sentar las bases de lo que tiene que ver con un desarrollo social también importante. Hablabas, por ejemplo, lo que tiene que ver con los derechos sociales económicos, esta competitividad, esta libertad, por ejemplo, de las actividades económicas y productivas que podamos realizar, pero están inmersas, están dentro de una forma que constitucionalmente en las reformas del 2011 se han establecido para nuestro país, mi querida diputada, mi querida Betty. Así es, lo comentábamos en la colaboración pasada, que hablábamos de la Constitución también, de incorporar al derecho interno de cada uno de los países nación o de cada uno de los estados nación este bloque de constitucionalidad que involucra tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las fuentes del derecho, los tratados internacionales, los principios, la ponderación y valores de nuestros derechos, así como los criterios y los estándares internacionales, el derecho comparado al derecho interno. Y bueno, en ese sentido, pues es que todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias tenemos que seguirlo procurando y defendiéndolo. La Constitución es el reflejo justamente de esa realidad social y a través de las instituciones y a través de la legislación es como se puede instrumentar y es como se puede ejercer. Bueno, Betty Marmolejo, te ves muy bien desde allá en cabina, te estoy viendo ahí en radar. Te agradezco como siempre muchísimo esta colaboración especial para esta primera emisión y que aquí seguimos al habla como siempre, Betty Marmolejo. Muchísimas gracias por todo, a Aurelio, y por todo el apoyo, por supuesto, a Radar. La amistad además es un sentimiento que nos ayuda a crecer, a evolucionar, a ser mejores y sobre todo también a sentir ese afecto que mucho ayuda a que nos sintamos perfectamente bien para que nos demos cuenta de lo que somos, de lo que podemos hacer incluso por nosotros mismos y por los demás, mi querida Betty Marmolejo, que yo también he recibido siempre de ti. Gracias por tu amistad, gracias también por estar con nosotros. Te mando un abrazo, saludos y aquí estamos al pendiente siempre con todo respeto. Gracias, un abrazo. Igualmente, muy amable. Gracias. Son las